En este video voy a hablar sobre las modalidades de pago internacional, así como el crédito y la cobranza internacional. Estos temas son muy importantes dentro del comercio internacional, ya que permiten que las empresas puedan realizar operaciones de compra y venta entre diferentes países de una manera segura y organizada. Mi equipo está integrado por Ximena Hernández Labastida, Carlos Ruiz, Melanie Zacarías y Adilene Martínez. Antes de comenzar con el tema de las modalidades de pago internacional y el crédito y cobranza internacional, considero importante hablar primero sobre la importancia del comercio internacional, ya que este permite el crecimiento económico y el desarrollo de los países. El comercio internacional es muy importante porque ayuda a mejorar la calidad de vida de las personas y contribuye al crecimiento económico de un país. Gracias a estas actividades, los países pueden intercambiar productos, servicios, recursos y capitales con otras naciones, generando mayores oportunidades de desarrollo. Además, el comercio internacional está relacionado con la movilidad de recursos y con la distribución de actividades productivas, lo que influye directamente en la creación de empleos, en la inversión públicas y privadas, y en las políticas económicas que cada país establece. Actualmente, el comercio internacional ya no solo se limita únicamente al intercambio de productos, también incluye el movimiento de recursos y capitales entre diferentes países, lo cual beneficia tanto a las empresas como a la economía y a la sociedad en general. En un mundo cada vez más globalizado, la importancia del comercio internacional sigue creciendo debido a la interdependencia entre los países y las empresas. Por esta razón, es fundamental que los países cuenten con la infraestructura y la capacidad de producción necesarias para competir dentro del mercado internacional. Ahora bien, para que las operaciones comerciales entre diferentes países puedan realizarse de manera segura y organizada, existen las modalidades de pago internacional. Las modalidades de pago en el comercio internacional son los mecanismos contractuales y financieros que se utilizan para realizar pagos entre importadores y exportadores de distintos países. Estas modalidades ayudan a establecer la forma en la que se llevará a cabo la transacción y brindan mayor seguridad tanto al comprador como al vendedor. Además, las modalidades de pago determinan en qué momento se realizará el pago en relación con el envío de la mercancía, así como el nivel de riesgo que asume cada una de las partes y la participación de las instituciones bancarias en la operación. Gracias a estas modalidades, las empresas pueden tener mayor confianza al realizar negociaciones internacionales, reduciendo riesgos y facilitando el intercambio comercial entre países. La elección del medio de pago en el comercio internacional es vital para garantizar operaciones seguras y eficientes, como por ejemplo un pago anticipado, cuenta abierta o ayuda de bancos. Una de las modalidades de pago más utilizadas en el comercio internacional es el pago anticipado o pago por adelantado. Este método consiste en que el comprador realiza el pago antes de que los bienes o servicios sean enviados. Por esta razón, se considera una de las formas de pago más seguras para el vendedor, ya que prácticamente elimina el riesgo de no recibir el dinero. Generalmente, este tipo de pago se utiliza cuando existe una relación de confianza entre ambas partes o cuando el vendedor tiene mayor poder dentro de la negociación. Entre sus principales ventajas destaca la seguridad para el vendedor, debido a que el riesgo de impago es casi nulo. Además, permite contar con un flujo de caja inmediato, ya que el vendedor recibe el dinero antes de realizar el envío de los productos. Sin embargo, también presenta algunas desventajas. La principal es el riesgo para el comprador, porque existe la posibilidad de que el vendedor no envíe la mercancía o que los productos no cumplan con las características acordadas. También afecta al comprador porque su capital queda inmovilizado antes de recibir los bienes. Por otro lado, existe la modalidad de pago conocida como cuenta abierta, la cual representa uno de los mayores riesgos para el exportador dentro del comercio internacional. Este tipo de operación, el exportador envía primero la mercancía al cliente internacional y el pago se realiza después, normalmente en un plazo de 30, 60 o hasta 90 días. Las condiciones de cuenta abierta suelen ser muy atractivas para los compradores, ya que les permite recibir los productos antes de realizar el pago, lo que facilita sus operaciones. Puede incrementar el volumen de ventas para el exportador. Sin embargo, esta modalidad también implica un alto nivel de riesgo, debido a que el exportador puede enfrentarse al incumplimiento de pago por parte del cliente. Por esta razón, las empresas deben realizar cuidadosamente si el aumento en las ventas realmente compensa el riesgo financiero que están asumiendo.
Para reducir estos riesgos, muchas empresas realizan modificaciones a crédito a sus clientes de manera constante y buscan estrategias que ayuden a minimizar el impacto de posibles impagos. Otra modalidad muy utilizada en el comercio internacional es la transferencia bancaria directa. Este método consiste en que el comprador transfiere el dinero directamente desde su cuenta bancaria hacia la cuenta del vendedor. Generalmente se utilizan operaciones de menor valor o entre empresas que ya tienen una relación comercial establecida y de confianza. Entre sus principales ventajas se encuentra la rapidez con la que se puede realizar la operación, además de su simplicidad, ya que es un método directo y fácil de administrar, tanto como para el comprador como para el vendedor. Sin embargo, también existen algunas desventajas. Una de las principales es el riesgo de fraude, especialmente si las instrucciones de la transferencia no se manejan de forma adecuada. Además, este método no ofrece el mismo nivel de seguridad que otras modalidades de pago internacional, como las cartas de crédito. Otra modalidad muy importante en el comercio internacional son las cartas de crédito, también conocidas como crédito documentario. Las cartas de crédito son instrumentos financieros emitidos por los bancos, los cuales garantizan el pago al vendedor siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones previamente establecidas. Normalmente, estas condiciones están relacionadas con la entrega de documentos que comprueben el envío de la mercancía. Una de sus principales ventajas es que brinda seguridad tanto al comprador como al vendedor, ya que los bancos verifican que todo se cumpla correctamente antes de liberar el dinero. Además, ayudan a disminuir el riesgo de impago para el vendedor y el riesgo de que el comprador no reciba los productos acordados. Sin embargo, este método también tiene algunas desventajas. Por ejemplo, genera costos adicionales debido a las comisiones y tarifas bancarias. Además, requiere la prestación de documentos específicos, lo que puede hacer que el proceso sea más complejo de administrar. Por otro lado, también existe la remesa documentaria, que es otro método de pago utilizado en el comercio internacional. En este caso, los bancos actúan únicamente como intermediarios para entregar documentos y gestionar el cobro de pago, pero no garantiza el pago como sucede con las cartas de crédito. Las rameras documentarias se dividen principalmente en dos tipos: documentos contra pago, conocidos como DP, y documentos contra aceptación, conocidos como DA. Entre sus ventajas destaca la participación bancaria, ya que facilita la transacción y puede generar mayor confianza entre las partes. Además, los costos suelen ser menores en comparación con una carta de crédito. No obstante, también existen desventajas. La principal es que el banco no garantiza el pago, por lo que el vendedor sigue asumiendo cierto nivel de riesgo. Además, el proceso depende mucho de la correcta prestación y gestión de los documentos, lo que puede complicar la operación si no se realiza adecuadamente. Por esta razón, es importante que las empresas conozcan las características, ventajas y desventajas de la comodidad del pago internacional, ya que esto les permitirá reducir riesgos y mejorar el manejo de sus recursos financieros. En el comercio internacional, elegir el modo de pago adecuado es fundamental para reducir riesgos y asegurar que tanto el comprador como el vendedor cumplan con sus obligaciones. Cada operación internacional implica ciertos riesgos, como el incumplimiento de pago, retrasos en la entrega de mercancías o problemas relacionados con la documentación. Por ello, la empresa debe de analizar cuidadosamente qué modalidad de pago les brinda mayor seguridad y confianza de acuerdo con el tipo de negocio que estén realizando. Por esta razón, existen diferentes modalidades de pago que ofrecen distintos niveles de seguridad y participación bancaria. En esta parte del tema hablaré sobre las modalidades intermedias y avanzadas, en las cuales los bancos desempeñan un papel muy importante como intermediarios, ayudando a verificar documentos, facilitar las transacciones y brindar mayor seguridad durante las operaciones comerciales internacionales. Además, estas modalidades permiten fortalecer la relación comercial entre empresas de distintos países y contribuyen a que las operaciones internacionales se realicen de una manera más eficiente y organizada. Ahora bien, para entender mejor estas modalidades de pago, también es importante conocer cómo funcionan los bancos dentro del comercio internacional. La función principal de los bancos es actuar como intermediarios financieros entre el exportador y el importador.
facilitando el proceso de pago y brindando mayor seguridad durante la operación. Sin embargo, es importante mencionar que los bancos no verifican físicamente la mercancía, sino únicamente los documentos relacionados con la operación comercial. Es decir, revisan que los documentos como facturas, certificados, pólizas o conocimientos de embarque estén correctamente elaborados y cumplan con las condiciones acordadas. Esto significa que el banco puede confirmar que toda la documentación esté en orden, pero no garantiza que el producto físico se encuentre en buen estado o que cumpla exactamente con las características esperadas. Por esta razón, el nivel de seguridad dentro de una operación internacional dependerá del tipo de instrumento o modalidad de su pago que se utilice, así como la confianza y experiencia que exista entre ambas partes. Una de las modalidades más utilizadas en el comercio internacional es la cobranza documentaria. En este método, el banco participa como intermediario para gestionar el cobro y la entrega de documentos. Sin embargo, no garantiza el pago, como si ocurre en las cartas de crédito. Dentro de la cobranza documentaria existen dos tipos principales. El primero es el documento Against Payment, también conocido como DP o documento contra pago. En este caso, el exportador envía la mercancía y entrega los documentos al banco. Posteriormente, el banco del importador solo entrega esos documentos al comprador cuando éste realice el pago correspondiente. Esta modalidad brinda mayor seguridad al exportador, ya que el importador no puede retirar la mercancía sin haber pagado previamente. El segundo documento, Agents Acceptance, conocido como DA o documento contra aceptación. Aquí el importador no realiza el pago de manera inmediata, sino que firma una promesa de pago a futuro, llamado letra de cambio. Gracias a esto, el comprador puede recibir la mercancía antes de pagar, lo cual puede facilitar las operaciones comerciales. Sin embargo, también representa un riesgo mayor para el exportador, debido a que el pago no está completamente garantizado. Por ello, las empresas deben evaluar cuidadosamente qué tipo de cobranza documentaria utilizar dependiendo del nivel de confianza y de la relación comercial que existan entre ambas partes. Ahora hablaré sobre la carta de crédito, considerándolo uno de los instrumentos más importantes y seguros dentro del comercio internacional. En esta modalidad, el banco del comprador se compromete a realizar el pago al exportador, siempre y cuando éste cumpla correctamente con todos los requisitos y documentos establecidos previamente. El proceso funciona de la siguiente manera. Primero, el comprador solicita la carta de crédito a su banco. Después, el exportador realiza el envío de la mercancía. Posteriormente, presenta los documentos requeridos ante el banco. Y finalmente, si toda la documentación está correcta, el banco efectúa el pago correspondiente. Un aspecto muy importante de la carta de crédito es el llamado principio de independencia. Esto significa que el banco únicamente revisa los documentos, no la mercancía física. Por esta razón, este método ofrece un alto nivel de seguridad para ambas partes, aunque también suele ser más costoso y complejo que otros métodos de pago. Finalmente, existe la cuenta abierta, donde el exportador envía primero la mercancía y el comprador paga después. Esta modalidad es conveniente para el comprador, pero implica un alto nivel de riesgo para el vendedor, ya que no tiene garantía inmediata del pago. Para entender mejor cómo funcionan estas modalidades de pago, imaginemos un ejemplo práctico. Supongamos que una empresa mexicana exporta maquinaria a Alemania. Si la empresa utiliza una cobranza documentaria tipo DP, es decir, documentos contra pago, el comprador solamente podrá retirar la mercancía cuando realice el pago correspondiente. De esta manera, el exportador tiene una mayor seguridad de recibir su dinero antes de que la mercancía sea entregada. En cambio, si utiliza una carta crédito al banco, el comprador garantiza el pago al exportador siempre y cuando todos los documentos presentados estén correctos y cumplan con las condiciones establecidas. Este ejemplo muestra cómo el nivel de riesgo cambia dependiendo del instrumento de pago que se utilice y el grado de participación que tengan los bancos dentro de la operación internacional.
Este método también es conocido como transferencia electrónica o giro bancario. Consiste en que el importador envía dinero directamente desde su banco hacia la cuenta bancaria del exportador mediante una red internacional segura. La red internacional bancaria conecta instituciones financieras de todo el mundo para enviar instrucciones financieras de manera rápida y segura. El proceso comienza cuando el comprador ordena el pago de su banco. Después, el banco emisor envía las instrucciones correspondientes y en algunos casos participan bancos intermediarios para procesar la operación. Finalmente, el banco receptor entrega los fondos al exportador. Entre sus principales ventajas destaca la rapidez, la facilidad de uso y el menor costo en comparación con los otros instrumentos más complejos. Sin embargo, también puede presentar algunos riesgos, específicamente cuando no existe suficiente confianza entre el comprador y el vendedor, ya que el banco únicamente transfiere dinero y no garantiza el cumplimiento total de la operación comercial. Ahora voy a hablar sobre el crédito y la cobranza internacional, un tema muy importante dentro del comercio exterior y de las relaciones comerciales entre países. Primero quiero explicar qué es el crédito internacional. Este consiste en un financiamiento que se otorga entre empresas o instituciones de distintos países para facilitar operaciones de comercio exterior. Básicamente permite que una empresa pueda comprar mercancías sin tener que pagarlas de inmediato. Esto es muy importante porque facilita tanto las importaciones como las exportaciones, además de ayudar a las empresas a mantener un mejor flujo de efectivo. Por ejemplo, una empresa puede recibir productos, venderlos y después realizar el pago en la fecha acordada. Entre las principales características del crédito internacional puedo mencionar que participan empresas de diferentes países. Existen plazos de pago establecidos y también se utilizan documentos financieros y bancarios para brindar mayor seguridad a las operaciones. Sin embargo, también existen algunos riesgos como las variaciones en el tipo de cambio o la posibilidad de que el comprador no cumpla con el pago. Ahora voy a hablar sobre los instrumentos de crédito internacional. Existen diferentes herramientas que ayudan a garantizar y facilitar las operaciones entre distintos países. Uno de los instrumentos más conocidos es el pagaré. El pagaré es un documento en el que una persona o empresa promete pagar una cantidad determinada en una fecha específica, es decir, funciona como compromiso formal de pago. Otro instrumento importante es la letra de cambio. En este caso, el vendedor emite una orden de pago dirigida al comprador. Este documento establece las condiciones y el plazo en el que debe realizarse el pago. También quiero mencionar la carta de crédito, que es uno de los mecanismos más seguros dentro del comercio internacional. Aquí el banco actúa como intermediario y garantiza el pago al exportador siempre y cuando se cumplan todas las condiciones acordadas, como la entrega correcta de la mercancía y la prestación de documentos válidos. Esto brinda confianza tanto al vendedor como al comprador, ya que reduce considerablemente los riesgos. Otro instrumento es el cheque internacional, utilizado para realizar pagos entre distintos países, aunque actualmente las transferencias electrónicas suelen ser las más comunes. Además, existen los documentos de embarque, que sirven para demostrar que la mercancía realmente fue enviada. Entre los principales documentos de embarque se encuentra el conocimiento de embarque, la factura comercial y el certificado de origen. El conocimiento de embarque comprueba el transporte de la mercancía. La factura comercial contiene toda la información relacionada con la venta. Y el certificado de origen indica de qué país proviene el producto. Finalmente tenemos la transferencia bancaria internacional que actúa es uno de los métodos de pago más utilizados debido a su rapidez y seguridad. Ahora voy a hablar sobre la cobranza internacional. La cobranza internacional es el proceso mediante el cual el exportador busca recibir el pago de una operación realizada con otro país. Es decir, después de vender mercancías al extranjero, la empresa necesita asegurarse de recuperar el dinero correspondiente. Entre los principales objetivos de la cobranza internacional están recuperar el dinero de las ventas realizadas a crédito, garantizar el cumplimiento del contrato y reducir riesgos financieros. Existen dos tipos principales de cobranza. La primera es la cobranza simple. En este tipo solamente se manejan documentos financieros. La segunda es la cobranza documentaria. Aquí el banco entrega los documentos al comprador únicamente cuando se realiza el pago o acepta formalmente la deuda. Este tipo de cobranza ofrece mayor seguridad para el exportador, ya que evita entregar completamente la mercancía sin contar con cierta garantía de pago. Ahora voy a hablar sobre los plazos de cobro y las condiciones de venta. Los plazos de cobro son el tiempo acordado para pagar una operación internacional. Por ejemplo, puede existir un pago
inmediato o pagos de 30, 60 o incluso 90 días. Estos plazos dependen de los acuerdos entre el comprador y el vendedor, además de los factores como la confianza entre ambas empresas y el tipo de mercancía que se comercializa. Por otro lado, las condiciones de venta establecen cómo y cuándo se realizará el pago. Estas condiciones incluyen aspectos importantes como la fecha de vencimiento, los descuentos por pronto pago, los intereses por retraso y la forma de pago acordada. Todo esto ayuda a mantener la liquidez de las empresas y a reducir problemas relacionados con pagos atrasados o cuentas vencidas. Ahora voy a hablar sobre el incumplimiento de pago y las políticas de cobranza. El incumplimiento de pago ocurre cuando el comprador no cumple con las condiciones acordadas previamente. Esto puede traer consecuencias importantes como pérdidas económicas, problemas legales y una mala reputación crediticia. Además, el incumplimiento puede dificultar la obtención de futuros créditos o financiamientos. Para enfrentar estas situaciones, las empresas aplican políticas de cobranza. Estas políticas están estratégicamente utilizadas para recuperar pagos pendientes y reducir riesgos financieros. Algunos ejemplos son evitar recordatorios de pago, negociar nuevos plazos, suspender el crédito o incluso iniciar acciones legales. Todas estas medidas buscan proteger la estabilidad financiera de las empresas y mantener un mayor control sobre sus operaciones. Finalmente voy a hablar sobre los riesgos del crédito y la cobranza internacional. Uno de los riesgos más importantes es el riesgo cambiario. Esto ocurre cuando el tipo de cambio varía y afecta el valor del dinero recibido o pagado. También existe el riesgo político, donde los cambios políticos o económicos en un país puedan afectar las operaciones internacionales. Otro riesgo es el riesgo de impago, que sucede cuando el cliente simplemente no realiza el pago. Además, está el riesgo bancario, relacionado con problemas en bancos internacionales o retrasos en las transferencias. Y finalmente, encontramos el riesgo comercial, que puede presentarse cuando existen incumplimientos en la entrega o problemas con la cantidad o calidad de la mercancía. Por esta razón, las empresas deben analizar cuidadosamente todos estos factores antes de realizar operaciones internacionales. En conclusión, considero que el crédito y la cobranza internacional son herramientas fundamentales para facilitar el comercio entre países. Gracias a estos mecanismos, las empresas pueden financiar operaciones, realizar exportaciones e importaciones y mantener relaciones comerciales internacionales. Sin embargo, también es importante considerar los riesgos existentes y aplicar estrategias adecuadas para proteger las operaciones y garantizar los pagos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. El día de hoy vengo a platicarles de un tema muy interesante que se llama formas de pago internacional y que forma parte de las estrategias de los negocios internacionales, cómo pagar la mercancía al extranjero, cuáles son las posibilidades y las opciones que tenemos en esta materia y cómo quizás si nosotros somos los que exportamos, si somos proveedores y vendemos a otros países, pues obviamente cómo recibir nuestro pago sin tener que estarnos tronando los dedos a ver si va a llegar el dinero o si la mercancía la mandamos primero, etcétera. Así que vamos a entrar en materia. Espero les agrade esta pequeña cápsula que vamos a comenzar a platicar. Formas de pago internacional como parte de las estrategias de los negocios internacionales. Tenemos aquí el inicio ya de esta presentación que les tengo con mucho cariño y mucho respeto para todos ustedes. Vamos a ver las formas de pago. Son los diferentes acuerdos entre comprador y vendedor para determinar el momento del pago de la mercadería o servicio. Recordamos que los servicios también ya entran en el tema del comercio internacional. Ya la OMC en 1995, cuando nace este organismo internacional dedicado al comercio y a las buenas prácticas, pues bueno, le da pie mediante uno de sus acuerdos generales sobre el comercio de servicios y obviamente los países que forman parte de la OMC también lo aceptan, este acuerdo lo firman, lo aceptan y bueno, pues se le da base, sustento legal internacional al tema de los servicios. Bueno, haciendo esta breve pausa para pagar, las formas de pagar, ¿no? Porque a veces los que nos dedicamos en estos negocios buscamos o desarrollamos un proveedor, esa es una buena cápsula que seguramente les tendré más adelante, pues desarrollar un proveedor internacional, buscarlo, pues ahora por los medios electrónicos suena fácil, pero darle certeza a un comprador de que ese proveedor existe, de que está certificado, de que tiene buenos movimientos en su país, de que tiene buena reputación, de que cumple con lo que contrata o con lo que se compromete, pues no es tan sencillo, requiere un trabajo muy dedicado y el conocimiento, por supuesto, del entorno externo de nuestro país y el entorno interno de cada país al cual vamos a buscar
las posibilidades de proveedores. Entonces, ese sería otro tema. Pero bueno, ya que desarrollamos a ese proveedor y que queremos hacer la compra, pues siempre viene la pregunta del millón, ¿no? Cuando nuestro cliente o el comprador dice, bueno, ¿y ahora en qué momento le deposito? ¿No? Ya vamos a suponer que los chinos te dijeron, mira, vamos a hacer el clásico 30-70, es decir, me das el 30 de anticipo y el 70 cuando esté terminada la producción. Y entonces me depositas y te embarco, ¿no? Y ahí vienen los temas de confianza, ¿no? O la primera vez que trabajas con un proveedor y te pide el anticipo del 30%, pues tú lo evalúas y obviamente tratas de asegurar que ese proveedor realmente va a cumplir con todo lo especificado. Para eso también existen empresas que realizan la verificación en origen y te pueden dar incluso datos de cómo va la producción, en qué porcentaje, con qué calidad se está haciendo, si se está cumpliendo la calidad que tú solicitaste, sobre todo en dónde, en el contrato. Recordemos que el contrato es también otro tema muy interesante. Los contratos en materia internacional de compraventa internacional son sumamente importantes. En México y América Latina no se tiene no digo que no se haga, sí se hace, yo los he hecho, pero no se tiene una cultura muy completa o muy integral en ese sentido, y los contratos internacionales te ayudan a solventar cualquier diferencia en arbitraje o en cualquiera de las instancias internacionales. Entonces es muy importante hacer los contratos. Bueno, ese momento de pago está en relación al embarque y o entrega del bien o servicio. Es decir, aquí tendríamos que ponernos de acuerdo, ¿no? Y generalmente, les repito, el proveedor te pide un anticipo y terminando la producción te pide el resto y entonces ya te envía la mercancía. Hay casos, y me han tocado casos que se han acercado a mí algunas personas, algunos recomendados, conocidos, incluso algunos familiares, que me han dicho, mira, ¿sabes qué? Es que ya le deposité y no me mandan los teléfonos, ¿no? Vamos a decir. Y me está pidiendo otros $300, que porque mira, ya lo pararon en la aduana china y ya le dijeron que si no le doy esos 200 no sale. Y ya se los depositaste, ya se los deposité, ¿no? Y no tienes nada, ninguna certeza jurídica y no existen ningunos teléfonos y no existe ningún proveedor y eso pasa en cualquier parte del mundo. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que conocer estas formas de pago y las posibilidades que hay para poder tener esa certeza que es sumamente importante. Pago por adelantado es la primera forma y se denomina así a todo pago que recibe el exportador, o sea, el proveedor o el exportador, antes de efectuar el embarque. Efectivamente, en algunos casos el exportador no es el mismo que el productor, pero vamos a tomar en cuenta que fuese el caso y dice, es el sistema más seguro para ¿quién? Para el exportador. Es decir, si nosotros exportamos y nos piden, por ejemplo, en España, pues ¿saben qué? Queremos un contenedor con X cantidad de cajas de tequila. Bueno, pues nosotros hacemos la producción, el tequilero hace la producción, embarca, hace la producción, embarca, y ya recibió su pago por adelantado. Con todo gusto lo embarca, no hay ningún problema. Pero el tema es cuando tú eres el comprador y cuando eres el comprador y te dicen pago por adelantado y no conoces ni siquiera físicamente la empresa en Malasia, en Tailandia, en Turquía, en España, en Alemania, en cualquier parte, pues siempre debe existir un tema de asegurarnos que sí exista y un tema de desconfianza, ¿no? Sobre todo de primera mano. Bueno, pues solo enviará la mercancía cuando haya recibido el pago o transferencia de los fondos. Sin embargo, en los mercados competitivos, su uso es limitado, pues requiere de una extrema confianza del importador en el exportador. Este tipo de pagos, la verdad es que se hacen generalmente las personas que hacen por primera vez una compra internacional, y se los digo porque me ha tocado ver muchísimo este asunto. En alguna ocasión, hace varios años, 12, 13 años, 14 años que hice mi primer compra, la primera compra a mi nombre, también lo hice así, tengo que confesarlo, lo hice pago por adelantado, o sea, le pagué el anticipo, terminó la producción, le pagué, me encomendé a Dios, gracias a Dios salió la mercancía. Pero no es lo recomendable, pasa el tiempo y vas entendiendo y vas aprendiendo incluso en cabeza ajena y vas viendo algunos casos realmente muy tristes de gente que quizá compró por primera vez su contenedor y vendió la camioneta o vendió los carros, etcétera, su liquidación y se aventó a traer un contenedor de ropa y no sabía que requería padrón sectorial y que requería otro tipo de situaciones, etcétera. Entonces, es bien importante antes de pagar la mercancía tener realmente un tema de confianza y de seguridad de tu proveedor
que te permita pagarle por adelantado. Esa sería la primera. Generalmente se tiene ese pago cuando ya existe una confianza excesiva. Bueno, pago a la vista, también llamado pago al contado contra documentos. Ojo, pago al contado, pago a la vista contra documentos. Estamos hablando de documentos, lo que viene siendo la factura, el certificado de origen, el packing list, etcétera. Todos los documentos que requiera o que tenga esa operación en particular. Se denomina así a todo pago que recibe el exportador una vez efectuado el embarque. ¿Qué quiere decir una vez efectuado el embarque? Que una vez que se hizo la producción, se lleva al puerto de salida o al aeropuerto, se le entrega a la naviera o la línea aérea o la línea terrestre y obviamente en cuanto se embarca y se tienen los documentos de embarque, que conocemos son la guía aérea, el bill of lading, conocimiento de embarque o la carta aporte, pues bueno, una vez que está embarcado, entonces sí ya se alcanza un poco más de confianza para poder hacer los pagos pertinentes. Y contra la presentación al importador de los documentos representativos de la mercadería y o servicio. Entonces, en ese momento, cuando nosotros compramos de esa manera y pagamos a la vista contra documentos, le decimos, mira, en cuanto me enseñes el BL, vamos a poner un ejemplo, haciendo alusión un poco al barco que tengo atrás, todo accidentado a mitad del océano. Es una gran historia de ese barco, pero bueno, eso será en otro programa. Y nosotros entregamos nos entregan el BL y ya se embarcó, ya lo tiene en posesión, ya es el poseedor o tenedor, la naviera, ya tiene físicamente el contenedor para subirlo al buque, pues ya lo tiene en el buque. Bueno, pues entonces nosotros damos por hecho que la mercancía viene bien, ojo, no lo sabemos, no sabemos ni siquiera si el contenedor realmente trae la mercancía con la calidad y cantidad que pedimos, pero bueno, en el nombre sea de Dios, y nos mandan el documento, el BL, y nosotros hacemos el pago, ¿ok? Entonces sería la otra parte. Otra, cuenta abierta. La cuenta abierta, si se fijan bien, la confianza va de extremo a extremo. Es decir, primero tiene que tener mucha confianza el comprador y después se va yendo hacia el otro lado, hacia el lado del proveedor, exportador. ¿Ok? Cuenta abierta. Mediante esta forma de pago, el exportador envía la mercancía, la factura y los documentos de embarque al importador. Ojo, ahí ya no solo son los documentos, ya es la mercancía. Y espera el pago. Es decir, el importador compra ahora y paga después. Es como cuando llegas a un restaurante, te sientas, empiezas a pedir y a pedir y a pedir y pagas al final. Finalmente es una cuenta abierta. Hay algunos lugares en los que ya pides y pagas, ¿no? Quizás son más astutos los dueños y los meseros diciendo, mira, aquí seguido me vienen a comprar, y se van, ¿no? Se paran lentamente uno por uno al baño y se van. Bueno, pues en este caso, por ejemplo, en cuenta abierta, se supone que hay un nivel de confianza muy grande y sobre todo por parte del proveedor. El proveedor en el extranjero, en el caso de que nosotros compremos, confía tanto en nosotros que nos envía la mercancía, nos embarca la mercancía, nos entrega los documentos e incluso llega la mercancía a territorio nacional y nosotros a lo mejor le pagamos a los 20 días, a los 30 días, 60 días. E incluso hay algunos acuerdos muy preestablecidos en el que se dan descuentos, ¿no? Si me pagas a los 20 días de que llegue la mercancía, te hago el 40% y si me pagas así sucesivamente, ¿ok? Bueno, siendo por lo tanto la forma de cobranza más riesgosa para quien, para el exportador. Entonces fuimos primero del riesgo en las manos del comprador al riesgo de las manos en el proveedor. Esta forma de pago es muy común cuando se vende en el mercado local. En el mercado local es muy común. ¿A qué me refiero con el mercado local? Por ejemplo, en Toluca, generalmente si ustedes le venden harina, por ejemplo, a una panadería, generalmente le llevas la harina en la semana y el sábado pasas por tu pago, por darles un ejemplo, ¿no? Generalmente hay ese grado de confianza porque estamos en la misma ciudad, porque hay cercanía, porque además en esta ciudad de Toluca, bellísima y hermosa mi ciudad de Toluca, pues casi todos se conocen, aunque no lo crean, casi todos se conocen, somos muy informativos, por no decir chismosos. Bueno, esta forma de pago es muy común cuando se vende en el mercado local, es cierto, pero no lo es tanto en el comercio internacional, ¿no? Debido al incremento de riesgo que presenta para el vendedor. O sea, el vendedor es el que en determinado momento, pues imagínense que no le pagues la mercancía, los insumos, los impuestos, la luz, los obreros o los maquiladores, etcétera, pues es el que corre con todo el riesgo, ¿no?
En algunas ocasiones vale la pena, dependiendo el tipo de comprador y el tipo de certeza jurídica que puedas tener mediante un contrato, mediante el conocimiento de las partes, mediante el conocimiento de la empresa físicamente incluso, o que tengas una empresa vinculada y que quizá te haya trabajado a esa empresa, tienes buenas referencias, generalmente se carga hacia la recomendación y suele surtir efecto, no digo que siempre. ¿Ok? El exportador debería aceptar este sistema únicamente si tiene confianza absoluta, 200% en su cliente y en la estabilidad y normas del país del importador. Bueno, al día de hoy los dejo pensando en estas formas de pago. Hay mucho más en este tema, es muy interesante. Lo seguiremos en una siguiente cápsula, pero se los dejo de tarea para que lo vayan analizando, para los que quieran comprar, hacer compras en el exterior, que vean algunas de las posibilidades que hay. Hay todavía más, pero estas son las principales. Así que los dejo, que tengan muy buena noche y les mando un abrazo afectuoso a todos.